Ahí me escuchan mejor. Saben que está muy... Esperen un ratito. Ahí me escuchan mejor. Un Profe, se poco escucha más. como si tapas el micrófono más o menos. Sí, como si hubiera interferencia, profe. Ahí. Ahí que tal me Ahí, escuchan. Un chiqui mejor. Sonas un poco alejado nomás, profe. Sí, acá está mi micrófono, dígale. Ahí no toco el micrófono. Ahí que tal me escuchan. yo te escucho bien, pero se escucha medio bajo. No sé cómo explicar. Porque está... Sí, no entiendo. Yo creo que está en el... Vamos a probar la otra función. Ahí que tal, estoy probando las tres funciones que tiene el micrófono. ¿Ese o el otro? Para mí es igual. Para mí que es internet. A ver. Esta es tercera función del micrófono. ¿Y ahí qué tal? A ver, probá el otro. El anterior, bueno. Acuérdese de este. Hola, acá. Y a cambiar al otro. Hola. Creo que Es igual. profe el mismo es. Creo que yo también escucho igual. O sea, se te escucha, pero alejada. Igual podemos dar la A clase ver, en profe, serio. intenta un poco acercar así bien el micrófono para ver si eso es. A ver, un rato. Tipo, como micrófono. Esperando un rato. Sí, está todo activado. Ah, ahí se escucha bien, profe. Ahí súper. Ahí se escucha. Espérame, estoy probando el que está bien. Ahí, hola. Ahí qué tal me escuchan. Ahí igual, pero hace rato no sé qué hiciste que se escuchó Creo que te bien. acercaste más y se escucha más fuerte, más alto. Vamos a probar un poco sí el micrófono. Esperen un ratito. Ahí, ¿qué tal me escuchan? Ahí súper. Ahí Ah, Ahí mejor, profe. normal. Ver, profe. ¿cómo es ese que queremos usar por la tecnología para que se escuche mejor? Bueno, ahí les cuento que, a ver, un poco, son las 16:23. A eso de las 5 menos cuarto va a pasar mi chipa barrero. Y a ver, un poco, las 4:30 por ahí va a ladrar mi perro. Así que les cuento nomás que van a escuchar el sonido ambiental acompañado a nuestra grabación. Tranqui, profe, ya estamos acostumbrados a de todo un poco. A ser multifacéticos cuando se escucha la clase. Sí. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Ahí vamos sumando los que forman parte de este encuentro. Continuamos el día de hoy. La clase pasada habíamos hablado de algunos conceptos de sociología y hoy ya vamos a adentrarnos en los conceptos de ecología humana. Tengo entendido que ustedes ya habían hecho también un trabajo o tenían un trabajo que hacer en relación a este tema en la práctica. Entonces voy a aprovechar y comentarles que hablamos ya con la profe Samia y vamos a dejar como optativos, así como habíamos hablado, los trabajos que tenemos en la práctica, o sea, siguen estando disponibles, pero van a ser de carácter optativo, o sea, no tienen un puntaje por su presentación. Y vamos a redistribuir el puntaje de la siguiente manera. Profe, espera, Te escucho, Pati. es que dijiste, mencionaste la práctica, pero te Sí, referías a la teoría, ¿verdad? O sea que las actividades de la teoría es la que quedan sí, como opcional. sí, las actividades, sí, las de retroalimentación de la teoría, así para no confundirles. Gracias, Pati. Entonces, las actividades que eran de retroalimentación de la teoría, que tenían un puntaje adicional, esas son las que van a quedar como optativas, o sea, para el que quiera hacer, no va a tener un puntaje adicional. Seguimos teniendo 60 puntos procesuales y vamos a dividir de la siguiente manera. Ustedes tenían 30 puntos con la profesora Samia y 30 puntos conmigo.
Entonces ahora ella va a utilizar algunos materiales, o sea, van a seguir teniendo los mismos trabajos que ya tenían, pero va a utilizar algunos materiales que yo les puse, o sea, que dividimos entre las actividades que yo les iba a pedir y que ella les iba a pedir. Y tienen 35 puntos que van a acumular en las actividades de carácter práctico con la profesora Sam. Y conmigo van a acumular 25 puntos en 2 evaluaciones parciales. La primera, que es más conceptual, que va a ser un examen de selección múltiple, que tenemos espera que ya mira mi calendario, el 14 de septiembre, selección múltiple, 10 puntos, y nuestra segunda evaluación parcial, esperen un ratito, ¿por qué yo les dije 14 de septiembre? Es Creo el que 11 de septiembre, 11. El 11 de septiembre es nuestra primera evaluación parcial, que va a ser lo que estamos desarrollando ahora, que tiene un carácter bastante conceptual. Y nuestra segunda evaluación parcial, que va a ser el 16 de octubre, va a tener la resolución de algunos estudios de caso que vamos a estar viendo ya para esa época. Entonces va a ser más la aplicación de cómo ustedes interpretan diferentes conceptos y cómo resolverían algunos casos, y va a ser más práctico el examen. Entonces va a ser lo que se conoce como la modalidad de redacción o de ensayo. Y esa va a ser ese va a ser la evaluación de 15 puntos, en donde no se evalúa saber algo así, digamos, conceptual, sino la aplicación de la parte conceptual a casos prácticos. Y siempre ustedes van a tener sus criterios de evaluación y sus rúbricas para que sobre todo puedan estar seguros al momento de hacer su evaluación de qué es lo que se les está pidiendo en relación a esos temas. Bueno, eso para iniciar, era lo que quería comentar con ustedes el día de hoy, antes de iniciar. Y ahora sí, iniciamos nuestra presentación. Antes de empezar a hablar toda la historia de ecología humana a nivel mundial o internacional, vamos a tener en cuenta 3 paradigmas de la sociología que se estaban desarrollando desde finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, para poder comprender cómo y por qué nace esta ciencia que es la ecología humana. Entonces, en esa época, finales del siglo XIX, tanto sociólogos como ecólogos que hasta ese momento estaban todavía separados en el marco de la ciencia, se movían dentro de lo que se conoce como un paradigma funcionalista o estructuralista. Este paradigma veía la ciudad compuesta como un sistema que tenía diferentes partes y donde cada parte tenía una función. Este concepto estaba muy asociado con la producción industrial, que era emergente en ese momento. Como a finales de siglo XIX se tiene el gran auge de las industrias, de los sistemas en los cuales cada persona realizaba una actividad particular. Entonces, ese mismo esquema industrial se quería aplicar al estudio de las sociedades. Se pensaban que todas las partes eran iguales, que estaban en armonía, que tendía a estar en equilibrio ese sistema social, y que para que esté en equilibrio tenía que haber un consenso entre las partes, es decir, todas las partes tenían que pensar lo mismo y tenía que haber una integración completa del sistema. Entonces, así se pensaba finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, en el marco de este paradigma conocido como paradigma funcionalista. En respuesta, o digamos, como había un grupo social que no estaba muy de acuerdo con el paradigma, que era más estructuralista, ellos decían que no se podía dejar al cambio, al conflicto, a las diferencias de pensamiento de lado en una sociedad. Entonces proponen un paradigma que es un poco la contrapartida del paradigma estructuralista, que es el paradigma del conflicto. ¿Y qué nos dice este paradigma? Este paradigma, que inicia entre los años 1930 y 1940, que lanza un gran movimiento social, dice: el cambio social es propio de una sociedad. Una sociedad que no propone cambios, que no vive en un conflicto, pero conflicto en el buen sentido. Conflicto como el reclamo de que algo puede ser mejor. Es una sociedad que no está sana.
a mí me parece bastante interesante esta propuesta del paradigma del conflicto para tratar en muchas ocasiones de poder hacer frente a algunas realidades que tenemos y que deberíamos tratar de cambiar. Entonces nos decía este paradigma, el cambio es inherente, la sociedad se mantiene unida a través de lo que hasta ese momento se llamaban estructuras sociales o diferentes órganos de organización, por decirlo así, de una sociedad. Algo interesante que proponían era que el cambio estructural podía ser de dentro, podía ser endógeno, o el cambio también podía ser de fuera, podía ser exógeno. Podía ser que un cambio en una sociedad se daba porque una propia comunidad descubría que necesitaba cambiar un aspecto, era consciente de la necesidad de mejora de un aspecto social, que no es la gran mayoría de los cambios, o podía ser exógena. ¿Cuándo es exógena? Cuando hay una presión externa. Cuando viene una normativa, que pasó mucho en el campo ambiental, una normativa internacional que condiciona que puedas acceder a un crédito o a un préstamo para realizar una obra, si cumplís ciertas normativas ambientales. Eso es un cambio exógeno. Otro cambio exógeno es cuando existe una presión internacional para que se puedan adoptar algunas determinadas normas o algunos determinados reglamentos en una sociedad. Entonces, este paradigma expone que pueden haber esos dos tipos de cambio en una sociedad. Y el concepto que propone es el concepto del conflicto, que le da el nombre al paradigma, que dice que un conflicto es necesario para el cambio. Un cambio se da cuando se genera conflictos entre diferentes partes de la sociedad. ¿Por qué? Porque el conflicto indica de que hay un proceso reflexivo. Si se está llevando a cabo o se está potenciando un cambio, ya sea endógeno o exógeno, y todos están de acuerdo, eso, según este paradigma, es señal de que no hay un proceso reflexivo en una sociedad o en una comunidad. Deberían haber posturas a favor, deberían haber posturas en contra, incluso podrían ser variables estas diferentes posturas a favor y en contra. Eso indica o son criterios de que una sociedad está sana, la presencia de conflictos, según este paradigma. Y luego tenemos lo que se conoce como el paradigma de la acción. Este es un paradigma más nuevo, es un paradigma que tiene un enfoque más microsocial, no ve tanto una sociedad macro, sino sociedades a niveles de pequeñas comunidades, y analiza relación entre el individuo, entre el ser humano y su contexto inmediato. Y el paradigma de la acción está contribuyendo mucho a propuestas de conservación o de manejo sostenible de recursos naturales. Se usa mucho el paradigma de la acción. ¿Y en qué se centra? O sea, ¿cuál es el foco? El foco del paradigma de la acción es que los individuos lleven a cabo pequeñas acciones en el marco de la existencia de conflictos en una determinada sociedad, pero que esas acciones ayuden a un buen relacionamiento con el contexto. Entonces, este paradigma, que por más de ser de base sociológica, por más de ser de base de una ciencia social, va a colaborar y se va a integrar mucho con las ciencias ecológicas, porque va a promover o va a servir de base para que en el año 92 empiece a hablar del concepto del desarrollo sostenible, que busca esa relación armónica entre el ser humano y su ambiente para asegurar la continuidad de los recursos para las generaciones futuras. Bueno, estaban en el mundo coexistiendo estos distintos paradigmas, porque hasta el momento no es que uno sustituyó al otro, sino que se dan a la par en los entornos sociales y en diferentes lugares del mundo. Entonces, recordando o teniendo presente esos tres paradigmas, volvemos a recordar el concepto que ya habíamos dicho de ecología, ecología básica, ciencia que estudia relaciones entre los seres vivos y su ambiente, y vamos a centrarnos ya en el concepto de la ecología humana como ciencia que va a tratar o va a relacionar a las personas, a los seres humanos con el ambiente. Entonces,
se da ese enfoque de cambio en donde no solamente son seres vivos, sino es exclusivamente el ser humano. Y para la ecología humana, que recordamos nuevamente que es una ciencia social, el ecosistema es todo lo que existe en un área determinada. Aire, suelo, agua, seres vivos, estructura física, incluyendo lo que el ser humano ha construido. Este concepto no forma parte de la ecología desde el punto de vista de ecología clásica. La ecología de Haeckel considera el ambiente como aquellos aspectos naturales. Ecología humana considera como parte del ambiente lo que el ser humano construye, por supuesto, utilizando esos recursos disponibles en el ambiente. Les traigo algunas definiciones para ir dialogando y para ir conociendo. Machado, por ejemplo, en el año 94 define a la ecología humana como una ecología compleja en la cual interfieren factores bióticos y abióticos que se interrelacionan con la inteligencia y la creatividad del hombre. Es decir, centra su concepto en esos dos rasgos que él le otorga como propio al ser humano, que son la creatividad y la inteligencia, para el concepto de Machado. Ya Naps, un concepto más actualizado en el año 2018, nos habla de la ecología humana como un estudio de interconexiones o interrelaciones entre personas y el ambiente, considerando múltiples escalas y múltiples periodos de tiempo. Entonces ve una relación a lo largo del tiempo para explicar también realidades presentes, que es interesante del concepto que propone Naps. Recordando estos conceptos y lo que habíamos visto, que para la ecología humana entra dentro del concepto de ecosistema lo que el ser humano construye, vamos a identificar en el marco del sistema ecológico humano dos grandes subsistemas o subcomponentes. Lo que se conoce como sistema humano en sí y lo que se conoce como ambiente. Dentro del componente o el subsistema, sistema humano, se incluyen a la persona con sus diferentes individualidades, es decir, las necesidades que tiene, las actividades que realiza, cómo se interrelaciona, cuál es su calidad de vida, en qué contexto de desarrollo se encuentra. Considera a la familia y considera a la comunidad. Algo que sí van a leer en varios estudios de ecología humana, tanto de la escuela latinoamericana como de la escuela un poco más estadounidense y europea, es que utilizan el concepto de familia o family, que es el núcleo de relación directa de una persona. No es el concepto de familia clásica que ahí nos enseñaron tal vez en la escuela, de papá, mamá, hijos, o el concepto extendido que a veces nos dicen, bueno, tenemos familias extendidas cuando se incluyen a los abuelos o se incluyen a otros miembros de familia. No, eso sí es familia también, pero el concepto que quiere dar la ecología humana a familia se refiere a cuál es el núcleo más cercano de un individuo, sobre todo aquel con el cual comparte espacio o territorio. Y uno lo puede estudiar a varias escalas. Por dar nada más un ejemplo, mi familia ahora podría ser mi mamá, mi papá, y si tengo hermanos, o mi mamá y mi hermano, o mi abuela, mi mamá y yo, que es un concepto sí más conocido de familia. Pero si yo me encuentro una persona, para no decir yo y no confundir, una persona se encuentra estudiando en otro país o se encuentra trabajando en otro país y vive, ocupa el mismo espacio geográfico con dos personas con las que comparten departamento o comparten una casa, esa es su familia. En ese momento, esos compañeros de trabajo, esos amigos o esos, digamos, compañeros de vivienda, ese es el concepto de familia. Entonces es el núcleo más cercano con quien yo comparto un determinado espacio físico. Y que ese compartir de un espacio físico tiene que darse
por lo menos por un espacio de 6 meses en el tiempo. O sea, si yo me voy, no sé, de vacaciones 5 días a la casa de mis tíos, yo no formo parte de la familia de ellos porque voy por un proceso o por un momento temporal. Tengo que estar por al menos un espacio de 6 meses para hacer ese estudio o la aplicación de ese concepto de familia. Y para hacerlo más gráfico, en nuestros días es aquel círculo con el cual uno está más cercano, que si alguien da positivo tenés que aislarte. O sea, ese es el concepto de familia para el subsistema humano. En el subsistema ambiente volvemos a tener 3 componentes. El subsistema ambiente natural, que incluye características del suelo, del clima, la vegetación, el agua, la flora. El ambiente modificado, que pueden ser cultivos, pueden ser viviendas, pueden ser obras civiles, que son mejoras para la calidad de vida, un camino, un puente, un área de recreación, un parque, eso es ambiente modificado. Y luego tenemos el ambiente cultural. ¿A qué se refiere el ambiente cultural desde el enfoque del sistema ecológico humano? Se refiere a aquellas características o expresiones de la cultura que tiene esa población. Su economía, su organización política, sus tradiciones. Recuerdan que en la clase anterior hablamos del concepto de cultura, como ese grupo de pautas de comportamiento, normas, tradiciones, cómo es la educación, cómo es el sistema de acceso a la salud y cómo es el sistema de acceso a la tecnología. Entonces, eso forma parte de lo que se conocería como uno de los componentes del sistema ecológico ambiente cultural. Entonces, eso es para ir viendo la complejidad del concepto ecosistema desde la perspectiva de la ecología humana. Entonces, si vemos al sistema social, recordamos siempre de que las actividades humanas ejercen un impacto sobre los ecosistemas naturales y esos impactos están influenciados por esa sociedad. Si yo tengo políticas que impulsan la creación de industrias, voy a tener impactos o actividades humanas que realizan industria. O si tengo un país como el nuestro, que es muy bendecido en recursos naturales, que tiene un suelo muy fértil, en donde se propicia las actividades de carácter agropecuario, entonces voy a tener actividades principalmente agropecuarias. Entonces ese sistema de valores y de visión de mundo que tiene una sociedad va a determinar cómo se procesa información disponible en el ambiente y cómo esa información se vuelve en acción. La información que tiene una sociedad de primera mano, por decirlo así, es: tengo un lugar fértil, tiro una semilla y crece una planta. Ese es un proceso de información. Cómo la sociedad traduce luego esa información que identificó es uno de los principales aspectos del sistema social. Y ahí abajo ven un stop, porque todas estas decisiones que toma el ser humano siempre van a estar muy limitadas por la organización social. ¿Y a qué se refiere la organización social? Por los diferentes aglomerados, grupos, multiculturas o subculturas que se encuentren dentro de una determinada sociedad. Y la tecnología disponible, por supuesto, siempre va a contribuir a ofrecer opciones de cómo uno puede actuar. Es decir, tengo información de que lo mejor que puedo realizar son actividades de tipo agropecuario, entonces la tecnología que yo dispongo me puede ayudar a tomar la mejor decisión de cómo voy a llevar adelante esa determinada actividad. ¿Cuáles son las principales características ecológicas del ser humano, de nosotros como especie ecológica? Nosotros afectamos al ecosistema cuando utilizamos los recursos. Esa es una característica nuestra, de nuestra especie. Una vez que nosotros utilizamos los materiales de estos ecosistemas, volvemos a devolver estos mismos materiales, pero ya como desechos. Y también nosotros, los seres humanos, modificamos o nos reorganizamos de manera intencional y sobre todo reorganizamos los ecosistemas o creamos nuevos ecosistemas para satisfacer nuestras necesidades.
Y cuando me refiero a nuestras necesidades, me refiero a las necesidades de las sociedades que utilizan un determinado ecosistema. ¿Y por qué hago énfasis en esta reflexión? Por el hecho de que las necesidades son construidas. Las necesidades básicas son realmente, no diría pocas, pero están bien identificadas. A medida que existan características sociales, los seres humanos van creando sus propias necesidades. Y en algunos casos hay mayores niveles de ambición y ahí hay una mayor explosión o mayor degradación de los recursos naturales. Este es nada más un ejemplo ilustrativo porque lo vamos a estudiar en una clase más adelante de cómo el sistema social en sí tiene una complejidad, que sería el círculo que están viendo a la izquierda. Tiene una población que tiene una serie de conocimientos, de valores, una organización social, una tecnología disponible, y en esa propia dinámica del sistema social se da una interacción con un sistema natural o un ecosistema que también tiene su propia dinámica en función al suelo, en función a la fauna, a la flora, al agua, al aire. Y normalmente, según la propuesta de Marten, que la vamos a estudiar, este ecosistema brinda al ser humano servicios ecosistémicos y el ser humano impacta sobre este ecosistema con sus actividades humanas utilizando estos diversos recursos. Y normalmente esta relación no es una relación ganar-ganar entre sistema social y ecosistema, por eso que se dan muchos procesos de degradación. Esto es para mostrar nada más cómo se presentan algunos modelos de relación entre un sistema social, describiendo sus componentes con unos ecosistemas. En el ejemplo arriba podemos ver que la población demanda alimentos del ecosistema. El ecosistema le da, por eso tienen la flechita que va del ecosistema al sistema social, le da alimentos, le da combustible. El ser humano de alguna manera tiene algunas necesidades y lo que le brinda o lo que extrae en este caso es recolección de combustibles. Entonces, son ejemplos que luego cuando estudiemos interrelación o sistemas sociales complejos vamos a ir viendo. Otro ejemplo que también les quiero mostrar es este que yo creo que ustedes ya lo han visto en Ecología y Ambiente el semestre pasado. Este es un ejemplo de Odum que justamente relaciona a la sociedad, que sería el hexágono que ustedes ven a la derecha, con diferentes contextos o realidades creadas por el ser humano y cómo recursos externos influyen o colaboran, como los recursos naturales, la energía solar, cómo estos recursos son utilizados por la población para generar o ciudades o para mantener esos ecosistemas naturales o para crear industrias y cómo estas se interrelacionan con la sociedad, que son esas líneas punteadas que ustedes visibilizan entre las actividades y la sociedad. Entonces son diferentes modelos cómo se expresa esa relación entre el sistema social y el ecosistema. Entonces, haciendo nuevamente la relación inicial a la que proponemos el día de hoy, la ecología, inicialmente propuesta por Haeckel, la sociología, iniciada por Augusto Comte, se unen en una visión socioecológica para las comunidades y nace el concepto ecología humana. ¿Cómo nació? Para ver un poco la historia, porque siempre es importante conocer la historia. En el año 1915, en Chicago, un grupo de sociólogos que fueron Burgess, Mackenzie y Park empezaban a analizar la ecología de la ciudad. Ellos le llaman ecología de la urbe. Veían que en una ciudad las cosas se utilizaban, los recursos se utilizaban de una manera muy distinta a una zona rural. Entonces ellos empiezan a pensar, empiezan a escribir, empiezan a observar, y en el año 1921 Park es el primero que lanza un concepto de ecología humana
tratando de explicar esas interrelaciones entre los seres humanos y dice, la ecología humana busca explicar interrelaciones de los seres humanos con interrelaciones entre comunidades vegetales y animales. Ese fue el primer concepto que propuso Park. Un poco más adelante fue evolucionando el concepto. En el año 1925 se suma Bernard, que también es un sociólogo, que empieza a hablar de la interdependencia, no solamente de individuos, sino de teorías. Es decir, se interrelacionan teorías biosociales con teorías psicosociales. Él propone ya integrar no solamente las relaciones, sino también la parte conceptual de ambas ciencias, tanto la ecología como la sociología. En el año 1936, nuevamente Park, que continúa con sus estudios, lanza por primera vez lo que se conoce como el primer tratado de ecología humana o Human Ecology, en lo que era en esa época el Journal de Sociología, el principal medio de divulgación, y se empieza ya a tomar en cuenta este enfoque, esta ciencia ya para ese momento, para analizar el contexto sociológico. Entonces, ecología humana en sus inicios era una propuesta de análisis del contexto social que era uno de los primeros que hablaba de la importancia de la relación con el ambiente. Ya en el 45 se empieza a relacionar a la ecología humana con otras ciencias. En el año 50, Hawley, que es otro de los que continúa el trabajo de Park, publica la teoría de las comunidades o la teoría de las estructuras comunitarias en su trabajo Human Ecology. Y en el año 1960 hay un aporte muy importante de Harding, de Gareth Harding, que habla de el concepto de la tragedia de los comunes, que van a estudiar ustedes con detalle cuando vean contexto económico, porque este es un concepto económico que va a tener una influencia muy importante en el análisis de cómo las necesidades humanas impactan en los recursos naturales. ¿De qué habla la tragedia de los comunes? Habla de que los recursos naturales no tienen un dueño. Los recursos naturales para la época existen disponibles para todos los seres humanos. Entonces, como hay una gran demanda de uso de los recursos naturales que se consideran comunes, llega un momento en el cual los vemos desabastecidos de estos recursos naturales. Ya se hablaba de los conceptos de catástrofes ambientales por un uso no controlado de los recursos naturales en el año 60, y económicamente eso se escribe y está disponible hasta hoy en día el concepto de la tragedia de lo común o de los comunes. Pero lo van a ver más adelante en economía porque es un concepto económico que fue muy asociado con los estudios de ecología humana. Ya en lo que es la ecología humana contemporánea, sobre todo ecología humana centrada en el enfoque de América Latina, porque se desarrolló toda una escuela latinoamericana latinoamericana y también brasilera, o sea, se trabaja en conjunto de ecología humana. Menciona que hay 4 puntos cuando se quiere analizar una realidad desde la visión de la ecología humana. El primer enfoque es el enfoque del individuo, donde se tiene que considerar al ser humano con sus características de personalidad que interactúa con un ambiente, ya sea para mantenerse, para adaptarse o para modificar el ecosistema. Hay que considerar el colectivo, que vendría a ser la sociedad, que analiza la relación social que se está construida históricamente y que se mantiene a lo largo del tiempo gracias a las interrelaciones en la familia y en la comunidad. El entorno físico natural, en el cual involucra a las leyes naturales y a los recursos naturales, y el entorno ecológico, y que él considera en el entorno ecológico los órganos interrelacionan, o los seres vivos que interrelacionan con las condiciones no bióticas que él llama suelo, agua y
clima. No aire, sino directamente clima. Entonces él dice que si se quiere hacer un correcto análisis de una realidad utilizando el enfoque de ecología humana, tiene que considerar individuo, colectivo, sociedad, entorno físico-natural y entorno ecológico. Entonces vamos haciendo un cierre, un resumen, y llamamos a la ecología humana como una ciencia ya especializada. Tiende a tener una visión genérica, por eso que en algunos lugares van a leer que la ecología humana es holística, propone un análisis complejo de la realidad, no es un análisis lineal o simple, y es difícil por eso de ser definida. Hay múltiples definiciones de ecología humana y no hay una sola definición, sino a medida que vamos teniendo nuevos descubrimientos, vamos encontrando nuevas definiciones de ecología humana. Entonces, ¿cómo aplicamos estos conceptos de ecología humana que estuvimos hablando a una realidad ambiental? Entonces les voy a presentar un estudio de caso que me colaboró una colega, una amiga, que es de Nicaragua, que justamente propuso la Agencia Nacional del Agua en sería un municipio, ellos le llaman poblado, pero vendría a ser en Paraguay lo que sería un municipio que se llama Nueva Segovia, en Nicaragua, y Laura, mi colega Laura Espinosa, había trabajado en este trabajo, y ellos hicieron una gestión de recursos hídricos en la cuenca del río Dipilto, en esta zona montañosa de Nicaragua, con un enfoque o tratando de utilizar un enfoque de ecología humana. ¿En qué consistió esta intervención o este trabajo? Para mostrarles un poco la realidad, como ven en la imagen de ahí abajo, este municipio es rural, está en una zona montañosa, está aproximadamente a 1.600 metros sobre el nivel del mar, no tiene recursos hídricos de manantial. ¿Qué indica eso? Que los recursos hídricos que están disponibles en la zona provienen del deshielo de la nieve de las montañas. Entonces no hay un recurso hídrico como los que tenemos en Paraguay que nacen en algún lugar de bolsas subterráneas, sino dependen exclusivamente del deshielo, como ese río que ven en la foto de arriba, que está asociado mucho a un lecho rocoso. ¿Esto qué implica? Implica que en los periodos en los cuales ya se produjo todo el deshielo y hay épocas en las cuales el deshielo dura menos tiempo, la población tiene déficit de acceso al agua incluso para el consumo. Entonces, en toda esa dinámica en la cual la sociedad se veía afectada, de que había momentos que tenían que recorrer grandes distancias o traer en camiones el agua disponible para la propia comunidad, llevó a lo que fue un cambio endógeno, un cambio que nace de la propia comunidad, producto de sus necesidades de acceso al agua. Esta es una imagen bastante significativa porque lo que ustedes ven aquí arriba, este pozo, fue una propuesta de generación de pozos de agua para épocas en las cuales se perdía una parte del deshielo y también para captación de aguas de lluvia. Entonces, esos pozos mantenían mayor disponibilidad de agua para la población cuando ocurría algún déficit. Esos pozos que se instalaron contribuyeron en gran medida a la población, y esta imagen cuando me comenta o me comentó ahora fue bastante significativa porque esta señora que ustedes ven ahí que tiene los brazos levantados estaba bastante feliz cuando se instala o se extrae agua de ese pozo que se creó en el marco del proyecto, porque dice que en época de sequía era la primera vez que ella no iba a tener que caminar 1 kilómetro, que era el lugar hasta donde llegaba el camión, con la carreta, digámosle, que ellos tenían también para movilizarse, para buscar agua. Entonces, la importancia de cómo en pleno siglo XXI todavía hay necesidades consideradas básicas que no están satisfechas en todas las comunidades, es importante este enfoque. ¿Cómo se llevó adelante esta actividad? Se hizo una organización social en la cuenca, se crearon comités
dentro de las microcuencas de este río, el río Dipildo, se crearon cooperativas, se crearon grupos organizados y se creó el concepto de un fondo concursable que nacían de los aportes de la cuenca baja, o sea, la cuenca baja, la cual llegaba más rápido y se tenía mayor acceso al agua, empieza a recaudar algunas formas de cánones o de aportes para colaborar con lo que sería la cuenca alta, que es de donde nace principalmente el deshielo. Entonces eso es nada más para mostrarles que está en la zona norte de Nicaragua, una zona totalmente montañosa, donde la demanda era muy importante, principalmente las fuentes de las cuales ellos accedían al agua en la zona baja, no en la zona alta, que era donde se tenía el déficit, eran los manantiales. Solamente había un 1% de pozos perforados y un 6% de pozos excavados. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando la zona alta venía a la zona baja, que iban a donar o a llevar agua, muchas veces incluso había una gran demanda porque también, además del agua que la gente de la zona alta necesitaba para consumir, la gente de la zona baja la necesitaba para el riego, porque esta es una zona de producción cafetera y el café es un cultivo altamente demandante en agua, tanto en su producción como en el proceso posterior del tostado y de la curación del café. Entonces, las demandas que habían para el consumo humano en el sector rural, conforme a los diferentes estudios que se hicieron, se decidió juntar agua que provenía de los manantiales de deshielo, no directamente de manantial de agua subterránea, sino de deshielo, por gravedad, creando estas pilas de captación o estos, digamos, pozos de captación, que además de agua de lluvia filtrada, también recolectaba o evitaba pérdidas de lo que era el deshielo de las zonas más altas. Y en la zona urbana, que era la zona de la cuenca baja es la que estaba urbanizada, muchas veces la demanda sobrepasaba la capacidad. ¿Por qué? Porque además de la demanda propia de la zona baja, se le sumaba la demanda de quién, de la zona alta cuando no tenía el agua disponible. Entonces, al observar esta digamos, falta de organización en el acceso al agua, se llevan a cabo esos diferentes proyectos, sobre todo lo que fueron la instalación de esos pozos, esas pilas de captación de las aguas de deshielo. Porque cuando se daba el deshielo, no solamente llegaban a ríos, sino también hay veces que se da el flujo a través de suelo. Entonces las pilas seguían un camino del agua, tenían un filtro y trataban de evitar en lo mínimo posible la pérdida de agua. ¿Qué problemas además ellos identificaron en toda la cuenca? Esto nada más para comentarles en lo que consistió el proyecto. Había una baja calidad del agua para el consumo, había descargas ilegales, no había una buena gestión, no había recursos, no había por sobre todo una presencia institucional. O sea, no había, en otras palabras, alguien que se hiciese responsable de solucionar el problema. Y había extracción de material. Cuando hablamos de extracción de material, hablamos de extracción de recursos de la zona, recursos naturales de la zona. Entonces, viendo la problemática, la propia sociedad se organizó, recurrió a esta institución, que es la Agencia Nacional del Agua, que lleva adelante diferentes programas, no solamente hidrogeológicos o hidrológicos, sino sobre todo, ellos le llaman hidrosociales, pero son socioecológicos, en donde tienen como base lo que lleva y propone la sociedad. Entonces es interesante la propuesta de Nicaragua, a pesar de todo lo que a veces escuchamos de malo del país. Pero esto es interesante porque ellos, ¿qué hacen? La agencia recolecta el proyecto, en realidad hay veces no es ni siquiera proyecto, sino la idea, la necesidad que propone una población. Los técnicos trabajan con la población para hacer un análisis FODA de fortalezas y oportunidades, para poder definir sobre cuál de los problemas van a incidir, sobre todo problemas vinculados al agua, que son los que trabaja esta agencia.
que es del gobierno, y cómo van a hacer el uso de los recursos. Entonces es un trabajo a nivel participativo muy importante. Se hizo este proyecto, lo principal fue la organización de los cánones que paga la cuenca baja para colaborar con la cuenca alta, y lo que fueron las pilas de captación o los pozos de captación del agua, tanto de épocas de cielo como de épocas de lluvias intensas, para tener mayor acceso al agua en lo que es la zona alta. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen que ustedes están viendo a la derecha, donde está el logo de la Agencia Nacional del Agua de Nicaragua, el nivel de la pendiente que tiene la montaña, y por qué las zonas altas son aquellas en las cuales no hay mucho acceso al agua. En la foto de la izquierda, esos son los ríos, en realidad sí, los riachos o las caídas que se tienen cuando se dan los procesos de cielo. Y bueno, esa agua no era suficiente para poder correctamente abastecer la necesidad de las poblaciones que vivían en estas zonas que son más montañosas y más rurales comparadas con la zona o la cuenca baja de este proyecto. Bueno, con eso les quise presentar un poco el día de hoy, las diferentes propuestas o los diferentes conceptos de la ecología humana, y cómo lo podemos ir aplicando o cómo lo podríamos aplicar en el marco de estudios, de proyectos y de programas ambientales. Entonces, habíamos visto en la clase pasada conceptos más sociológicos, y hoy ya hablamos de la historia de ecología humana, cómo considerar el sistema social en relación con el ecosistema, cuáles son los componentes que se proponen estudiar en este enfoque para la visión de América Latina, y un caso en el cual se aplicaron un poco estos conceptos para llevar adelante un proyecto de acceso al agua potable. Entonces, ahora yo me callo un momentito y a tomar mi agua, y si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, podemos intercambiar, ya sea hablando o si me quieren escribir en el foro. Están ahí, así. Sí, profe, estamos acá. Bueno, Gia. Bueno, entonces, gracias a todos por la atención, por la participación. Yo sé que es viernes, ya están cansados. Entonces, agradecerles por unirnos, por estar aquí a pesar de las circunstancias siempre. Voy a detener aquí la grabación. Esto va a quedar disponible para todos ustedes